Entonces ya podemos arrancar acá, con el lapicito bien. Bueno, muchachos, entonces la clase pasada estábamos viendo el concepto o la idea en la cual de el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión de funciones tendía a una función dada, ¿cierto? Esto que nosotros estamos haciendo acá, digamos que lo primero que uno tiene que entender es que esto debe verificarse en una vecindad de X, en un primer momento, ¿ya? ¿Mm? O sea, digamos que, bueno, en un primer momento esto debe suceder en X. Luego uno quisiera que sucediera en una vecindad de X. Y luego uno quisiera que eso sucediera en el dominio de las f sub n, ¿ya? O sea, uno quisiera que eso pasara en todo el dominio. Pues no se sabe si pueda llegar hasta allá o no. Entonces toca irlo, hay que hacerlo como gradual, ¿no? Entonces no podemos afirmar de una vez. Y si ustedes recuerdan, la clase pasada, miren que coincidencialmente el ejemplo que tiene el libro es que es el mismo que nosotros teníamos en la función 1. La clase pasada nosotros estábamos mirando el límite cuando n tiende a infinito de x a la n, ¿ya? En el intervalo 0, 1, ¿ya? Entonces, la conclusión a la que llegábamos era que el límite cuando n tiende a infinito de x a la n en ese intervalo era la función 0 en el intervalo cerrado en x y abierto en 1, y 1 si x estaba justo ahí. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Ahí vamos. Y habíamos visto que esto era una cuestión curiosa porque acá teníamos unas funciones que eran continuas, pero el límite era una cosa discontinua. Y eso no nos gustaba, ¿ya? No nos gustaba que el límite fuera discontinuo, ¿ya? Porque no, digamos que lo que esperábamos es que fuera una cosa más bonita, ¿ya? Y a raíz de eso nos surgió una pregunta y era la de cómo se podía heredar la continuidad. ¿Listo? Entonces, lo que queremos es heredar la continuidad. Queremos que el límite de un conjunto de funciones continuas sea continuo, ¿ya? Y esa va a ser la duda. Entonces, vamos a ver que eso lo vamos a construir hoy a través de dos conceptos, el concepto de convergencia puntual y el concepto de convergencia uniforme. ¿Listo? Entonces, la idea es tratar de mirar funciones, digamos que lo primero que necesitamos es entender funciones que no lo cumplen. Ustedes dirán funciones que no lo cumplen, ¿por qué? Si usted recuerda la clase pasada, vimos muchos ejemplos de funciones continuas que tendían a una continua, ¿ya? Entonces, y en ese sentido, la teoría ¿qué? Como que nos cuadraba muy bien, hasta que apareció esta función. Entonces, yo siempre les he hablado a ustedes de que usted empieza a entender algo en matemáticas cuando es capaz de dar ejemplos, pero pues dar ejemplos en matemáticas implica decir cuándo sí y decir cuándo no, ¿ya? O sea, usted también tiene que ser capaz de dar ejemplos de esto no es cierto, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a estudiar hoy, aquí con calmita, para empezar a entrar en materia, vamos a mirar un ejemplo similar, pero que tiene que ver con la integrabilidad. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a ver? Un ejemplo en el cual el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral entre a y b de f de n de x no es igual
a la integral entre a y b del límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x. ¿Listo? Usted dirá, bueno, ¿por qué razón esa pregunta es importante? Entonces, digamos que yo voy a hacer aquí como un paréntesis pequeñito que tiene que ver con la inspiración de este asunto. Entonces, ¿cuál es la inspiración de este asunto? Si usted recuerda, la integral se podía entender como el límite de una sumatoria. ¿Ya? Entonces, cuando usted hace el límite de una integral, en realidad lo que está haciendo es el límite del límite de una sumatoria. O sea, básicamente es el límite de una sumatoria. Y el límite de una sumatoria es la sumatoria de los límites. ¿Sí o no? O sea, esto es, digamos que en idea general, esto que yo estoy escribiendo ahí funciona. Entonces, como yo tengo esa idea, esa noción general que yo escribí ahí más o menos clara, pues bueno, digo, tendría sentido que el límite de la integral fuera la integral del límite. Vamos a ver que no. Bien, entonces, ¿cuál es la función que nos van a definir acá? F sub n de x va a ser igual a n por x por 1 menos x cuadrado a la n. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bien, entonces, ¿esto qué es? Esto es un polinomio. ¿Listo? ¿Y qué grado tiene ese polinomio? Llegó Santiago. ¿Qué grado tiene ese polinomio? 2n más 1. Sí, señor, 2n más 1. ¿Es claro para todos por qué? No, profe. Cuando yo coja esto de acá y lo eleve, o sea, digamos, acá usted tiene 1 más x cuadrado, ¿cierto? 1 menos x cuadrado. Y usted hace binomio de Newton de esta, o sea, usted hace la expansión del binomio de esta cosa de acá. Cuando usted haga la expansión del binomio de esta cosa de acá, el primer término, ¿quién es? 1, ¿sí o no? Y el último término, ¿quién va a ser? Más x a la 4. Escribámoslo. ¿Quién es 1 menos x cuadrado a la n? 1 a la n. Bueno, n0. 1 a la n. X al cuadrado a la 0. ¿Sí o no? Sí, ¿Reconocen lo señor. que estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, ¿Quién sigue? N1. 1 a la n menos 1. X cuadrado a la 1. Perdón, este es negativo, ¿sí o no? Este tiene que ser negativo porque como esto es menos, los términos del binomio van alternos, ¿sí o no? Más, menos, más, menos. Esta es la expansión del binomio. ¿Pueden identificar quién sería el último término? X a la 2n, ¿no? Entonces sería combinatorio NN 1 a la 0 por X cuadrado a la N. ¿Sí o no? Sí, señor. Porque uno en el binomio a 1 lo va bajando N menos 1 hasta que llega N a la 0. Y este va 0, 1 hasta que llega a la N. Pero N combinado N es 1. Y 1 a la 0 es 1. Entonces, ¿quién quedó? X a la 2N. ¿Es esto claro? Sí, señor, hasta ahí sí. Entonces, resulta que f de x, f sub n de x, tiene que ser igual. Ah, bueno, el primer término es un 1, ¿no? A nx por.
¿Cuánto da esta expansión? 1 menos algo, más algo, menos algo, más algo, bla, 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 x2 a la n. ¿Sí o no? Sí, señor. Y cuando multiplique, le va a quedar nx menos algo, más algo, menos algo, más algo, bla, bla, bla. ¿Y quién es el último término? Mm, ya lo pillé. Muchas gracias, profe. ¿Ya quedó claro? Entonces, por eso decimos que es un polinomio de grado 2n más 1. Recuerden lo que siempre hemos dicho. Ningún detalle es obvio y ningún detalle es elemental. Si usted ve algo que no le cuadra en las cuentas, hay que hacerla. Porque como se da cuenta, pues tampoco es que sea inmediato. Entonces, ya tengo claro que eso de ahí es un polinomio. Saber que es un polinomio me ayuda mucho para integrar. ¿Sí? Además porque tengo que ver la integral. Entonces, pues, ya. Entonces, esto está acá. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de mirar cómo funciona la cuestión del límite de la integral y la integral del límite. ¿Listo? Entonces, lo primero que me piden es calcular el límite de las integrales. O sea, el límite, cuando n tiende a infinito, de las integrales, están usando el intervalo 0, 1, entonces entre 0 y 1, de nx por 1 menos x cuadrado a la n. Pregunta, ¿sabemos hacer esa integral? Sí, por sustitución, ¿no? Por sustitución, ¿cierto? ¿Cuál es la sustitución? U igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, escribámosla acá. U es 1 menos x cuadrado. Du sería menos 2x de x. Eso quiere decir que du sobre menos 2 es x de x. ¿Sí o no? Entonces quedaría la antiderivada de n. X de x es du sobre menos 2, o sea quedaría menos 1 medio de n, o sea menos n medio. Bueno, si es que la quiero escribir en orden, menos 1 medio de n. X de x es el de u y esto de acá es el u. N u a la n de u. ¿Sí o no? ¿Quién es esta integral? Pues menos 1 medio de n u a la n más 1 sobre n más 1. Y devolviendo la sustitución, esto es menos 1 medio de n por 1 menos x cuadrado a la n más 1 sobre n más 1. He evaluado entre 0 y 1. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Hasta ahí vamos bien. Entonces, listo. Ya tengo la integral. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que evaluarla, ¿cierto? Porque eso debe quedar en términos de n. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale 1? ¿Qué le va a pasar a este valor cuando x vale 1? Se convierte en uno, ¿no? O es en cero, perdón. En 0, porque si usted reemplaza x por 1, 1 menos 1, 0, y todo el término se hace 0. Es decir, que la única evaluación que va a quedar, ¿cuál es? La evaluación en 0, ¿sí o no? Sí, señor. Cuando x valga 0, esto vale 1, y entonces la respuesta va a ser n sobre, bueno, menos n sobre 2
n más 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor profe. Perdón, menos n no, n. No, sin regla. Nunca la aprendí a usar. Sería solo n, ¿no? Porque menos por menos da más. Listo. Eso quiere decir que esta expresión de acá, pues debe ser el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n sobre 2n más 1. ¿Y ese límite cuánto da? 0, ¿no? ¿Por qué 0? Porque se está evaluando por, pues, Es ya un cuando medio, ¿no? tiende a infinito. Entonces, vamos a resolver esta dilema rápido. ¿Qué grado tiene el polinomio? Voy a escribir esto desarrollado. ¿Qué grado tiene el polinomio de arriba? 1, 1. ¿Y qué grado tiene el polinomio de abajo? 1. Y hay un teorema que usted estudió por ahí en su curso de cálculo diferencial, y es que cuando usted tiene el límite de funciones racionales, si el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, el límite es el cociente de los coeficientes de los grados mayores, ¿sí o no? Sí, señor. Eso es un teorema que se estudia por ahí en cálculo diferencial. Ahorita lo escribo, lo enuncio completo por si no lo recuerdan. Entonces, ¿cuál es el coeficiente del grado en el numerador? 1. ¿Y el coeficiente del grado en el denominador? 2. Entonces, ¿el límite cuánto es? 1/2. ¿Listo? ¿Es esto claro? Sí, señor. Bueno, espérense, que no los voy a dejar con la teorema. Entonces, este teorema es de cálculo diferencial, pero lo vamos a recordar acá. Es que si P de X es igual a la sumatoria de los A sub I, X a la I, y desde 0 hasta N, y Q de X es igual a la sumatoria para I desde 0 hasta M de los B sub I, X a la I, pues si usted tiene dos polinomios, entonces el límite cuando X tiende a infinito de P sobre Q es igual a 0 si N es menor que M, infinito si N es mayor que M, y es igual a sub N sobre B sub N si N es igual a M. ¿Ya? O sea, yo sé que uno tiene unas técnicas para demostrar límites y demás, pero pues finalmente usted usa L'Hopital para demostrar este teorema y se acabó el problema. ¿Sí? O sea, usted tiene el teorema. Entonces, cuando a mí me llega este límite, este es un polinomio de grado 1, este es un polinomio de grado 1 sobre 2, 1/2. Fin de la historia. Por eso está el teorema, ¿no? Entonces, este resultado, como les digo, profe, si no lo vio o no lo recuerda del curso de cálculo diferencial, una estrategia rápida para probar el teorema es usar L'Hopital. Ah, pues porque usted sabe derivar polinomios, ¿no? Y como practicamos Taylor, eso sería sencillo. Entonces ya nos queda claro. Entonces, el teorema era como un break aquí pequeñito porque esa clase de recorderis pues es bueno dejar los escritos. Entonces, volviendo a mi problema original, aquí ya calculé esta parte de acá, el límite de la integral. Ahora, ¿qué me piden calcular acá? La integral del límite.
¿Listo? Y entonces lo primero que hay que calcular es el límite. Entonces, hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de nx por 1 menos x cuadrado a la n. Y luego se integra ese límite, ¿cierto? Porque lo que quiero hacer es la integral del límite. ¿Eso es claro, sí o no? Sí, señor. Entonces, eso es importante. Lo que ya hicimos integral del límite, ahora voy a hacer primero el límite y luego la integral. Muy bien. ¿Qué sabe usted de esa función? ¿Qué sabe usted de esa función? ¿Qué es un polinomio? Es un polinomio. ¿Qué información tiene de ese polinomio? ¿Su grado? El grado. ¿Sabe que es de grado? Entonces, ¿qué sabe usted del grado? ¿Qué grado tenía? 2n más 1. 2n más 1. Es decir, esta cosa de acá es un polinomio de grado 2n más 1. Es decir, de grado impar. ¿Listo? Entonces, lo que usted tiene ahí es un polinomio de grado impar. Ahora, ¿qué otras cosas sabe de ese polinomio? Pues tiene que graficarlo, ¿no? Tiene que entender un poquito las gráficas para poder hacer el límite. Tiene una raíz en 0, en x igual 0. Ajá. Entonces, las raíces. ¿Quiénes son raíces de nx 1 menos x cuadrado al cuadrado? Pues a la fija, x igual 0 es una raíz. ¿Y quién más debe ser raíz? 1, ¿no? 1. Tiene otra, ¿cuál? Menos 1. Menos 1. ¿Pero la necesito? No, porque la integral de dónde a dónde la estoy haciendo. De De 0 a 0 a 1. 1. De 0 a 1. Entonces yo creo que tengo claro que hay unas raíces, ¿no? O sea, ahí hay unas raíces y eso ya está más que claro. Entonces, miren que ya este dibujito que está acá empieza a tomar sentido, ¿no? ¿Sí? Porque ya tiene claro que 0 es una raíz y que 1 es una raíz. Ahora, yo porque quiero que hagamos esto, porque tenemos, o sea, no toda la vida usted tiene los dibujos para decidir, entonces tenemos que hacer análisis de la función un poquito antes de ir a confiar en un dibujo, ¿vale? Para poder calcular ese... ¿Para qué? Para poder calcular un poquito el límite. Entonces, ¿qué información, además de eso, usted podría... ¿Usted qué? ¿Para qué otra información podría obtener usted de la función? ¿Qué otra cosa podríamos saber de la función? Ya sabemos que las dos son raíces. ¿Qué otro procedimiento se le puede hacer a una función para encontrar la información? Mm, Se puede derivar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, voy a hallar puntos críticos. Entonces, voy a hallar puntos críticos y entonces tengo que hacer la derivada de eso. Y la derivada de eso tiene que ser n por 1 menos x cuadrado a la n más nx por, o sea, n cuadrado x en realidad, por 1 menos x cuadrado a la n menos 1. ¿Estamos claros, sí o no?
Sí, señor. Derivada del producto, derivada del primero por segundo sin derivar, más derivada del segundo, que sería n 1 menos x cuadrado a la n menos 1 por el primero sin derivar, que es nx, y de ahí sale el n cuadrado. Y pues aquí factorizo. Y con esa factorización, bueno, Profe, dígame, en la segunda, después del más, ¿no debería haber una derivada interna ahí? No sé. me falta la derivada interna, sí señor. Entonces aquí esto estaría multiplicado también por menos 2x. Listo. Entonces acá me quedaría, en el factor común me quedaría n, 1 menos x cuadrado a la n menos 1. ¿Factor común de quién? De 1 menos x cuadrado a la n, ¿ya? Perdón, a la n no, solito, ¿cierto? Menos, como ya factoricé una, entonces me quedaría menos 2x cuadrado, menos 2n, bueno, menos 2x cuadrado n, y ya, ahí cierro, porque el n menos 1 lo factoricé. Listo. ¿Todo esto para qué? Resulta que acá usted se da cuenta que este x igual 1 no solo es raíz, sino que también es un punto crítico. ¿Mm? O sea, ese valor es un punto crítico. ¿Ya? O sea, eso es una cosa, es que es una cosa que va a tener que estar ahí claro. Ahora, ¿qué clase de punto crítico es? ¿Máximo o mínimo? Resulta que como la función, ya, o sea, yo tengo conocimiento de la función, porque la función es un polinomio de grado impar, ¿ya? Entonces, eso a mí ya me tiene que dar unos indicios de cómo se comporta eso, ¿ya? Pregunta, ¿qué otros puntos críticos tendría la función? ¿Cuál sería el otro? Acabamos de escribir esto. Esto quedaría 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado n, ¿cierto? Es decir, para poderlo ver más claramente. Y pues de ahí sale otro punto crítico, ¿no? Un punto crítico que tiene que ser 1 sobre raíz de 1 más 2n. Para que cuando se eleve al cuadrado se cancele con este y 1 menos 1 de 0. ¿Ya? Pues listo. Sabemos que esto es un punto crítico y que esto de acá, o sea, que eso de ahí también son unos puntos críticos. ¿Qué clase de punto crítico tengo ahí? O cómo, bueno, para que la pregunta sea más fácil de resolver, ¿cómo se comporta o cuál es el signo de la función en el intervalo 0,1? Positivo. Claro, entonces, resulta que en el intervalo 0,1, nx por 1 menos x cuadrado a la 2 a la n es mayor o igual que 0. Porque este número es positivo, esta diferencia es positiva y pues elevada a la n sigue siendo positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la función antes de este punto crítico es positiva. Luego, ¿qué clase de punto crítico tiene usted ahí? Si eso es un punto crítico y la función antes de ese valor es positiva, ¿qué clase de punto crítico debe tener? ¿Máximo? Tiene que ser un mínimo. ¿Ya? De tal manera que la función
O sea, la función está, usted tiene un punto crítico en el eje. O sea, usted sabe que este de acá es punto crítico, ¿ya? Entonces, ¿qué sabe usted? Que la función o hace esto, o hace esto, o hace esto. Son las opciones, porque es punto crítico. Entonces, ¿cómo es la función en el intervalo 0, 1? Positiva. ¿Cómo es la función, por ejemplo, en el intervalo 1, 2? Negativa, ¿no? Sigue siendo positiva en todo ese cuadrante, ¿no? En el intervalo 1, 2, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Ahí ya depende, ¿no? O sea, ¿qué valor? Usted toma un X que está por encima de 1. ¿Qué va a pasar con estos valores? Este va a ser positivo siempre, ¿cierto? ¿Y este cómo va a ser? Negativo, positivo, dependiendo de n. Dependiendo de n va a ser positivo o negativo. Cuando n sea par va a ser positivo. Es decir, que cuando n sea par, la función va a tener, la función va a venir de un mínimo, o sea, va a venir, o sea, va a ser positiva antes y positiva después. Es decir, eso tiene que ser un mínimo. Y si el n es impar, eso tiene que ser como una especie de punto de inflexión. ¿Cierto? Tiene que ser algo así. Ahora, queda claro que ese punto, este punto que está acá, es fijo para todas. ¿Cierto? O sea, sin importar el n, esta existencia de este punto crítico se tiene para todo valor de n. Entonces ya empezamos a entender un poquito el dibujo que está en el libro. ¿Por qué razón? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando n vale 1? Cuando n vale 1, pues es un polinomio de grado 3. ¿Listo? Cuando n vale 2, pues va a ser un polinomio de grado 5. Entonces, ¿qué es lo? Obviamente, siempre va a ser positiva antes, pero entonces como los valores de acá ya no se están elevando a la 3, sino que se están elevando a la 5 y se están multiplicando por un valor más grande. O sea, si usted se da cuenta, esto de acá tiene como un factor de escala. Entonces, los valores, ¿cómo van a ser? Más altos, ¿cierto? Y a medida que el n vaya creciendo, los valores van a ser más altos, más altos, más altos, ¿cierto? Obviamente, en el momento que la curva vaya subiendo y vaya bajando, pues esta inflexión se tiene que ver cada vez más. Y este punto de acá siempre va a ser fijo. ¿Eso lo tenemos claro? O sea, sí estamos empezando a entender por qué la función tiene este comportamiento. Sí, señor profe. Listo. Voy a hacer algo más. F' sub n de x, ¿la derivada quién era? N por 1 menos x cuadrado, factor de 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado n, ¿cierto? Finalmente llegamos, para que revisemos, esas fueron las cuentas que nos salieron de la derivada ahorita. ¿No? Hicimos la derivada del primero por segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo tenía que ser n veces, entonces por eso aquí hay un n cuadrado. Esto a la n menos 1 por la derivada interna, que era menos 2x. Eso quiere decir que al factorizar, ambos tenían un n y un 1 menos x cuadrado a la n menos 1. ¡Ah! Me faltó el a la n menos 1 acá, perdón. Yo sí decía que faltaba algo.
n menos 1. ¿Ya? Y esto quedaría multiplicado de un 1 menos x cuadrado, factor de acá, y de acá me debería quedar el menos, el 2x, otra x, 2x cuadrado, el n, y sin nada de acá. ¿Bien? Pues ya es que faltaba ahí un exponente. El exponente que falta es un n menos 1. ¿Será que uno le puede calcular la segunda derivada a esto? Pues una vez más debe ser la derivada de un cociente, ¿no? Bueno, n por la derivada de un producto. Entonces, derivada del primero, n menos 1 por 1 menos x cuadrado a la n menos 2 por 1 menos, espérense que me quedó feo ahí, 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado n. ¿Ya? Entonces, derivada del primero, por segundo sin derivar, pero en la derivada del primero me faltó una derivada interna que es menos 2x. ¿Listo? Y ahora, más la derivada, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Y quién es la derivada del segundo? O sea, sí está fácil, ¿no? 1 menos 2x menos 4xn. ¿Hasta ahí está claro? La voy a escribir aquí organizada. Pero ¿está claro lo que estamos haciendo? Sí, señor. Bueno, pues voy a cambiar. ¿Está claro lo que estamos haciendo? O sea, está claro las cuentas, está claro la derivada que estoy calculando. ¿Tenemos claro para qué estamos buscando la segunda derivada? Y pues voy a decir una cantidad de distributiva. ¿Está claro para qué estoy buscando la segunda derivada? ¿Sí o no? La verdad. Bueno, no. Pregunta. En su curso de cálculo diferencial le enseñaron que la segunda derivada servía ¿para qué? Concavidad. Concavidad. ¿Para buscar puntos de qué? De inflexión, ¿no? De inflexión. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿quién le puede explicar a usted cómo se va moviendo la gráfica? ¿Quién le explica a usted en realidad el movimiento de la gráfica? Ya sabe que esto es un mínimo, pero ¿quién le está, un mínimo a izquierda por lo menos, pero ¿quién le explica a usted cómo se está moviendo esa gráfica en realidad? El punto de inflexión. O sea, el punto de inflexión es el que me va a decir cómo funciona esa gráfica. ¿Queda claro por qué? Sí, señor. Pregunta, ¿en estas gráficas de acá ustedes pueden ver el punto de inflexión? Ojalá yo pudiera hacer esto cuando estamos en clase presencial en el tablero. Si se dan cuenta que en esta grafiquita de acá, el punto de inflexión se va corriendo hacia el eje Y. Entonces, si el punto de inflexión se va corriendo hacia el eje Y, lo que me está diciendo es que la gráfica se vuelve cóncava hacia arriba, cada vez más lejos,
lo cual quiere decir que la curvita que viene aquí a pegarse, pues se pega cada vez más, y que este pedazo que se eleva cada vez más. Por eso es que estoy buscando el punto de inflexión. ¿Queda un poco más clara la idea? Sí, señor. Entonces, íbamos acá en que estábamos organizando esta segunda derivada, ¿no? Y acá, esta tenía derivada interna, no porque la derivada es que es ella misma. Entonces, acá sería, volvamos al rojo, al blanco, perdón, más, esta de acá sería n por n cuadrado, factor de 1 menos x al cuadrado a la n menos 1, factor de 1 menos 2x menos 4xn. ¿Listo? Pregunto una vez más. ¿Alguien sigue sin entender el porqué de la búsqueda de la concavidad? Sí, profe, yo no tengo muy claro para qué estamos buscando la concavidad. Entonces, resulta que yo quiero encontrar el límite de esta familia de funciones, ¿sí o no? Yo no entiendo muy claro cómo se comportan, pero el cálculo, voy a hacer el dibujo y después lo borro, porque de pronto o lo voy a dejar más abajo para poderlo ver mejor. Y ahorita poder escribir la derivada y verlo bien ahorita más tarde. Entonces miren cuál es la idea acá. Resulta que si usted mira con detenimiento esta gráfica, esta es la primera. Y esta tiene su inflexión acá. Esta es la segunda. Y la inflexión de la segunda es como por acá. Porque en ese momento deja de ser cóncavo hacia abajo y empieza a ser cóncavo hacia arriba. Esta es la tercera. Y esta tiene la inflexión más arriba. ¿Qué va a pasar con los puntos de inflexión? ¿Dónde los tengo que encontrar cada vez? Más arriba. Si usted mira las coordenadas en X del punto de inflexión, están cada vez más hacia allá, más hacia el cero. Y en el eje Y, las coordenadas del punto de inflexión están cada vez más arriba. Eso quiere decir que a medida que n crezca, las inflexiones deberían estar por acá. Eso quiere decir que son unas gráficas muy altas, muy delgadas y que se aplastan. Y entonces, en el límite, ¿a qué deben tender? A un punto por acá y a algo plano por acá. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí entienden más o menos la idea del argumento? O sea, lo que quiero es mostrar que la gráfica se alarga y se aplana. Pero mostrar analíticamente. ¿Sí? Porque, y en esto quiero ser, o sea, en esto quiero ser muy, ¿qué? Muy pragmático. Hay otra manera de hacer esto. ¿Cuál sería la otra manera de salir rápidamente de esto? ¿De qué otra manera usted podría verificar esa información? Díganlo sin miedo, que es lo que todos usamos, lo que usamos muchas veces a la carrera, cuando queremos saber algo de una gráfica. ¿A quién recurre usted? Usted recurre al computador, ¿cierto? O sea, usted recurre a un programa de cómputo. ¿Sí? Entonces usted, de esa manera, usted puede salir rápidamente de la duda. Entonces voy a
Voy a ilustrar esa idea rápidamente. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a pasar algo para acá, a la pantalla. ¿Vale? Entonces, voy a pasar esto un momento. Listo. Entonces, mire, yo puedo hacerle a usted esta gráfica, ¿ya? Y acá tengo un deslizador para n y empiezo a correrlo, ¿ya? Y usted empieza a ver cómo la gráfica se va comportando. Lo que decíamos, ¿sí se acuerdan lo que hablábamos ahorita? Que para unos valores de n iba a ser un punto de inflexión y para otros valores de n iba a ser un mínimo. Sí, señor. Pues, claro, yo les puedo, o sea, de hecho le voy a poner un n más grande, voy a poner 30 y le voy a poner play, ¿no? Para que valga la pena. Yo le puedo a usted mostrar esto, ¿sí o no? Y si yo le muestro a usted esto, ¿usted me cree que el límite de la función es el límite que yo le pinté? Es decir, que cuando n tiende a infinito, la función tiende a un punto acá y el resto acá. Sí, profe. Después de ver el dibujo, usted me cree eso, ¿cierto? Listo. Viene la segunda pregunta. ¿Y yo le valgo a usted ese dibujo en el parcial? No. No. Obvio. Ahí está. Ahí es donde está el problema. O sea, yo le puedo, o sea, y seamos sinceros. Claro, yo puedo usar el dibujo para convencerlo a usted de que eso es así. ¿Sí? Y con el dibujo, usted, o sea, yo el dibujo lo puedo usar como herramienta pedagógica para que usted me entienda. Pero ustedes y yo sabemos que ese dibujo no es un procedimiento matemático válido para justificar el resultado. Entonces, finalmente, con el dibujo ya entendimos qué estamos haciendo, pero hay que buscar la segunda derivada. Hay que calcularla, hay que calcular las coordenadas del punto de inflexión. De lo contrario, yo no puedo justificar eso que estoy diciendo ahí. Entonces, ¿ya les queda claro por qué es que estoy fregando tanto en buscar esa segunda derivada? Necesitamos la segunda derivada para confirmar, ya veo aquí las respuestas, ya necesito la segunda derivada para confirmar eso que me acabo de mostrar la gráfica, porque pues finalmente, como les digo, usted en el parcial pues tiene que escribir una respuesta, y la respuesta no es hacer un dibujo del desmos. Entonces, bueno, ¿quiénes se pueden factorizar acá? ¿Quiénes pueden factorizarse acá? Un n, ¿cierto? Y se puede factorizar un 1 menos x cuadrado a la n menos 2. ¿Sí o no? Listo. ¿Y entonces quién me queda? N menos 1. Como factoricé este, pues no queda. Debe quedar un menos 2x. Debe quedar este de acá. ¿Ya? Más un n. Un 1 menos x cuadrado a la n menos 1. Y un 1 menos 2x más 4xn. ¿Estamos o no? Yo necesito que esto sea igual a ¿qué? A 0. ¿Vamos bien por ahí o no?
Sí, señor, profe. Listo. Entonces, como yo necesito que esto sea igual a cero, yo me puedo deshacer de este porque yo ya sé que este producto puede ser cero cuando x valga 1. O necesito mirar este de acá. Entonces me voy a quedar con el que necesito, que es n menos 1 por menos 2x por 1 menos x cuadrado menos 2x cuadrado n más n factor de 1 menos x cuadrado a la n menos 1 por 1 menos 2x más 4xn. ¿Listo? Y lo que necesito es buscar acá que de alguna manera x sea 0. Lo que yo estoy buscando son puntos de inflexión para entender un poquito el comportamiento de la segunda derivada. ¿Estamos en esa parte o no? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando factorizó el n 1 menos x cuadrado a la n menos 2, Ajá. no entiendo por qué después del más queda, ¡Ay! Acá no es n menos 1. Tiene toda la razón. si no me cuadra ese, Este exponente no es n menos 1. ¿Este exponente qué debe ser? Ninguno, ¿cierto? Ese queda sin exponente. sí, Ah, con razón que esto no me cabía. Listo. Y ahora sí esto me cabe acá. 1 menos 2x más 4xn. Y acá creo que tengo un error. Es menos 4xn. Lo tengo acá de arriba. Menos 4xn. Listo. Y pues bueno, toca hacer álgebra. Sí, ahí no hay más que hacer. Entonces, esto sería, para ir organizándolo un poquito, n menos 1, factor de quién. Bueno, voy a hacer algo. 1 menos n, para quitar ese menos, ¿no? Y me quedaría 2x menos 2x al cubo menos 2x al cubo por n. ¿Ya? Más, y acá me quedaría n factor de 1 menos x cuadrado, factor de 1 menos 2x menos 4xn. ¿Listo? Para ir organizando esto. Entonces 0 es igual a 1 menos n. Acá, pues todo esto, bueno, no tendría mucho sentido factorizar el 2. O sea, este lo voy a dejar igual, porque lo que necesito es hacer como cuentas acá más bien, ¿cierto? 2x menos 2x al cubo menos 2. Bueno, pero sí puedo agrupar estos dos, que esto sí me va a servir. Que x al cubo sea factor de quién. Que 2x al cubo sea factor de 1 menos n. Miren que acá ya sale ese factor 1 menos n. Más n, factor de 1 menos x cuadrado. Y acá me quedaría 1 menos 2x, factor de quién? De 1 menos n. Si se dan cuenta que ese 1 menos n empieza a ser como importante en el ejercicio, porque me va a permitir agrupar términos. Entonces, cuando yo haga distributivas, me va a quedar 1 menos n a la x al cubo. Perdón, 2 por 1 menos n al cuadrado a la x al cubo. Más 1 menos n por 2x. Acá me va a quedar más. Vamos acá hagámoslo en proceso. N menos nx cuadrado, factor de 1 menos 2x por 1 menos x, por 1 menos n. Y este pedazo de acá sería n, Profe, dígame, ¿y qué pasó con el 4
Ah, yo factorice, acá es un 2n, perdón. Porque cuando yo factorice el 2x, esto se vuelve 2n. Entonces este es 2n. Sí, sí, sí. O sea, este de acá no es n, sino 2n. ¿Vale? Entonces, me quedaría n menos 2xn por 1 menos 2n menos nx cuadrado más 2x al cubo factor 2, bueno, 2x al cubo por n por 1 menos 2n, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos o no? Profe, otra cosita. Dímelo. Es que no sé, en el tercero, de Sí. arriba para abajo, desde donde está el cero, hay no es 2x o menos 2x al cubo menos 4x al cubo n. ¿En dónde? ¿Aquí donde estoy? De arriba para abajo, Ah, en la sí. tercera cuadrada, hay De un 4. arriba, una, dos, en Para esta. abajo, Cuando distribuye el menos 2x. exacto, Acá. ahí queda menos 4x cubo. Espérense. Ah, porque es que este era un 2, yo no lo había visto, ¿sí? Este es un 4, De hecho es más 4. y entonces como este es un 4, cuando yo factorice aquí el 2x al cubo, me queda 2n, y entonces todo cuadra perfecto. ¿Sí o no? Sí, sí, estamos bien ahí. Entonces me quedaría en orden. 2 por 1 menos 2n al cuadrado x al cubo, ¿cierto? Más 2n factor de 1 menos 2n x al cubo. Entonces, estos son los términos cúbicos de ese polinomio, ¿sí o no? Y ya ahí escribí a este y a este de acá. Ahora, ¿quiénes son los términos cuadráticos de ese polinomio? Finalmente solo hay uno, ¿cierto? Menos nx cuadrado. Y ya escribí a este. ¿Quiénes son los términos lineales de ese polinomio? 1 menos n por 2x. Y el otro sería, los voy rayando. Y este es 1 y el otro es este de acá, ¿cierto? Menos 2n por 1 menos 2n x. Y finalmente el término independiente, que es ¿quién? N. ¿Sí o no? ¿Estamos hasta ahí o no estamos hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Eso se puede reorganizar un poquito mejor? Claro que sí, profe, tiene toda la razón. Entonces hagámosle. Entonces, hagámoslo como en orden. Voy a subir el tablero. Entonces, vamos a pensar primero en el x al cubo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de los x a la 3. Entonces, en los coeficientes de x a la 3, ¿quiénes son? 2 por 1 menos 2n al cuadrado más 2n por 1 menos 2n. ¿Sí o no? Que eso es lo Sí, mismo que señor. tener 1 menos 2n, perdón, 2 por 1 menos 2n, factor de 1 menos 2n
más 2n. Este se va con este, ¿y qué quedó? 2 por 1 menos 2n. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Y podemos mirar los coeficientes de las x. Los coeficientes de las x, ¿quiénes son? 2 por 1 menos n, menos 2n por 1 menos 2n. ¿Sí o no? Y eso me quedaría 2 factor ¿de quién? De 1 menos n menos, le factoricé solo el 2, n factor de 1 menos 2n. ¿Estamos o no? Sí, señor. Listo. Y entonces esto sería 1 menos n menos n menos 2n cuadrado. ¿Estamos o no? Y Sí, señor. esto sería menos 2 factor ¿de quién? De 2n cuadrado más 2n menos 1. ¿Sí o no? Sí, ¿Y eso se puede factorizar? Sí, señor. ¿Cómo queda factorizado? ¿Cómo queda factorizado? ¿Quiénes son las raíces de ese polinomio? Pues si me dice que se puede factorizar, o sea, por eso les pregunto, ¿se puede o no factorizar? 2n más 1 y n más n menos 2. A ver, me dice usted que es 2n más 1 y n, ¿Menos 2? no, ¿No? y cuando multiplique estos dos no le da. Ah, sí. Entonces, ese polinomio que está ahí, ¿se puede factorizar de alguna manera? ¿Ustedes qué piensan? O bueno, hagan la cuenta, díganme si sí o díganme si no. ¿De qué manera sabe usted que un polinomio es factorizable? Con el determinante. Calculando rápidamente el discriminante, ¿sí o no? O sea, calcule el discriminante. ¿Cuánto es b cuadrado menos 4ac? Ah, ¿es negativo? Ah, Yo no sé si sea negativo, pero entero no es. ¿Sí o no? Entonces, revisemos. Mire, usted tenía este. 2 por... Ay, hijo de madre. Control Z. No me la está funcionando. Entonces, usted tiene esto. 2 por 1 menos n. Menos 2n por 1 menos 2n. Que son los dos coeficientes que tienen x. ¿Cierto? Entonces, factorizó el 2. Acá le queda 1 menos n. Y acá le quedaría menos este n por 1 menos 2n. Multiplicó. Menos por menos. ¡Ah, hijo de madre! Aquí hay un error. Porque este sería, este es negativo y este es positivo. Y entonces, cuando usted escribe esto, aquí hay un errorcito en un signo, no hay que factorizar el menos 2, se factoriza, se organiza simplemente que esto es 2n cuadrado menos 2n más 1. ¿Cierto? Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿se puede factorizar? ¿Se puede factorizar? ¿De alguna manera se podría factorizar o no?
Entonces, b cuadrado menos 4ac, ¿cuánto les da? Negativo, ¿cierto? Sí, señor. O sea, no se puede. Ya. Entonces ya puedo, digamos que lo importante es que ya puedo escribir finalmente mi ecuación en orden. ¿Por qué razón? Porque entonces 0 debe ser igual a ¿quién? A 2 por 1 menos 2n x al cubo. Menos n x cuadrado. Más 2 veces 2n cuadrado menos 2n más 1 x más n. ¿Esto acá me quedó bien de signos? Sí, porque esta cuestión quedó positiva. Más n. Entonces, finalmente en eso quedó la ecuación. ¿Y qué tiene que hacer usted ahora? O sea, el procedimiento, ¿qué le indica que debe hacer? Y eso tiene que ver encaminado con lo que les pregunto siempre. ¿Recordamos qué estamos haciendo? Tenemos que encontrar el X que hace que eso sea 0. Tenemos que encontrarle un cero a eso. ¿Sí o no? Obviamente, eso depende de quién. Eso tiene que quedar en función de quién. De n, ¿no? De n. ¿Sí o no? O sea, eso tiene que quedar en función de n. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ir quedando en términos de la... ¿En términos de qué? En términos de n. ¿Y qué esperamos de eso? O sea, ¿qué sería lo que esperáramos, lo que esperamos de ese valor? Que esté entre 0 y... Que tenga de alguna manera un valor, o sea, que ese valor tiene que quedar en función de quién, de n, ¿cierto? O sea, cuando usted resuelva esa ecuación, pues eso le tiene que quedar en términos de n, ¿sí? O sea, la solución debe ser algo en términos de n. Y ese valor que usted coloca en términos de n, ¿sí?, le debería quedar en esa expresión resuelta en términos de n, ¿qué propiedad debería tener? ¿Qué propiedad debería tener esa solución? Entonces, llegamos a un problema, digamos, en este momento ya llegamos a una situación donde uno dice, bueno, acá sí necesito una ayuda. ¿Mm? Acá sí es necesario por la complejidad del problema, y les voy a mostrar, por la complejidad del problema, pues aquí sí hay que pedir ayuda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando usted resuelva simbólicamente esta ecuación? Mire que el término en X, es decir, la ubicación del punto de inflexión es 1 sobre 2n más 1. Cuando n tiende a infinito, ¿está dónde tiende? A A 0. 0. Es decir, una cantidad que se hace cada vez más pequeña multiplicando estos polinomios. Usted sabe que por más de que acá tenga unos polinomios, cuando usted tenga los límites, pues esta cuestión se le va a ir a 0. Porque los polinomios, cuando n tiende como los valores de x están cercanos, pues van a estar. ¿Sí? Entonces, esas expresiones, acá obviamente él da los casos de las... O sea, estas son las 3 raíces que debe tener ese polinomio, porque es un polinomio de grado 3. Obviamente, de esas 3 raíces hay 2 imaginarias y una real. Entonces nos quedamos con la raíz real, ¿ya? Entonces, esa raíz real que nosotros obtenemos, ¿ya?
pues va a tener, obviamente, aclarando que 2n menos 1 sea distinto de 0, ¿no? Va a tener ese comportamiento que acabamos de ver, y es que va a hacer que el punto de inflexión tienda a ser 0, a ser x igual 0, cuando n tiende a infinito. ¿Ya? ¿Eso qué me está justificando? Que la gráfica es cada vez más alta, cercana a 0. ¿Listo? Entonces pasa de ser algo así a ser algo así. Pero resulta que la gráfica siempre en 1 va a ser 0. Es decir, aquí está atornillada. ¿Y se acuerdan la clase pasada cuando veíamos el ejercicio de x a la n en el intervalo 0, 1? Sí, señor. Que como aquí esto estaba atornillado, la gráfica se terminaba rompiendo. Entonces, ¿cuál va a ser el límite cuando n tiende a infinito de esta familia de funciones? Pues, bueno, de hecho, va a ser un punto muy arriba, es decir, en general, pues va a ser como 0 en este intervalo y ya. ¿Por qué razón? Porque el otro punto, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir el otro punto? Al infinito, ¿sí o no? O sea, este punto que va subiendo se va a ir al infinito. Entonces, el límite, simple y sencillamente, ese punto que va al infinito, pues, para el área no va a tener consecuencia. Entonces, la función se va a terminar convirtiendo en el intervalo abierto 0, 1. Abierto en 0, cerrado en 1. ¿Y cuál sería la integral entre 0 y 1 del límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x de x? Pues 0, porque ¿cuál es la integral del segmento 0, del segmento de altura 0 y longitud 1? Pues 0, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo claramente, y aquí, esta es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando lee los libros de matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, el libro aquí hizo una cuenta, pero no hizo la otra. ¿Sí? Esta que está acá fue la primera que nosotros hicimos. Es decir, el libro, el autor, hizo la verificación del límite de la integral, pero no hizo la verificación de la integral del límite. Ya nos dimos cuenta por qué, ¿no? Pero eso es una de las cosas importantes. Por eso es que, y es lo que yo siempre digo, cuando usted se sienta a leer un libro de matemáticas y se sienta a deconstruir las cuentas, pues es que aprende. Porque se da cuenta de un pocotón de cosas que hay ahí detrás. Entonces, miren que, ya habiendo desglosado esa idea, ¿sí? O sea, sabiendo que usted puede tener límite de f sub n continuas que dan una f discontinua, o que puede tener límite de integral de f sub n que es diferente de la integral del límite de las f sub n, ¿sí? Es necesario definir bien ese límite. ¿Listo? No es que el límite nos haya quedado mal hecho, es que necesitamos definir el límite de tal manera que usted pueda integrar a ambos lados y que usted pueda mantener que se hereden funciones. ¿Por qué razón? ¿Usted alguna vez había hecho esto de integrar en ambos lados en un ejercicio parecido al de las sucesiones de funciones? Claro que sí, lo hizo hace 15 días sobre las series. ¿Ya? Usted con series, con polinomios, digamos, usted sabía que si el polinomio de Taylor de orden n de una función era igual a una expresión, pues que usted podía integrar ambos lados. Y que esa integral
tenía que ser el polinomio de Taylor de la integral de la función. Y si esto me funcionaba en finito, yo quisiera que me funcionara en infinito. Entonces, si usted se da cuenta, este problema de definir el límite de las funciones no es un problema menor. Necesito definir un límite con delta y epsilon muy bien hecho que me permita heredar propiedades. Y entonces ya, después de 2 clases de muchos ejemplos ladrilludos, empezamos a hacer teoría. Definición. La vamos a estudiar, la vamos a escribir con calma, la vamos a leer con calma y vamos a entender qué es lo que nos dice. Entonces dice, una sucesión de funciones f sub n se llama uniformemente convergente hacia f en un conjunto S, ¿listo? Si para todo epsilon mayor que 0, ¿extrañaban el epsilon y el delta? No, Pueden profe. contestar con sinceridad. Yo sé. Creo que, ¿qué? Creo que no todos queremos el invento de Weierstrass, pero ahí vamos. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n, en los naturales, obviamente, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, la distancia entre f de x enésima y f de x es menor que epsilon. Obviamente, esto debe suceder para todo x en S. Y eso se va a expresar simbólicamente de ahora en adelante como que f sub n converge a f uniformemente en S. ¿Listo? Voy a desglosar la definición con ustedes de a poco, para que nos quede un poco más claro, como para poder ilustrar detalles y entender. Primer detalle que es el más importante teóricamente acá, y que tal vez uno lo pasa por alto. En un conjunto S. Ese subrayado azul que yo hice allá, ¿qué quiere decir? Que la convergencia uniforme es una propiedad local. Las funciones convergen o no uniformemente en un intervalo. Y eso es un problema local, no es una propiedad global y tampoco es una propiedad puntual. Eso lo podían ver ustedes, por ejemplo, cuando eh, eh, mirábamos que, no sé si ustedes recuerdan cuando teníamos f sub n de x igual x a la n. Y la mirábamos, por ejemplo, en el intervalo s igual un medio, era un cuarto, 3/4 que hacíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, en este intervalo, f sub n converge a la función 0 uniformemente. Pero ese mismo ejercicio cuando lo llevábamos al intervalo 0,1 se dañaba. Porque entonces, en este caso, f era la función 1,
si x es igual a 1, 0 en otro caso, y pues f sub n era convergente a f, pero no uniformemente. Ahorita vamos a mirar por qué en detalle un poquito más del no uniformemente. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos? Es la misma sucesión de funciones, pero el s cambia. Entonces, cuando a usted le preguntan, ay, entonces el polinomio de Taylor, ese polinomio de Taylor convierte a la función, ¿en dónde? Quieto en primera. De hecho, no sé si usted recuerda que cuando hacía aproximaciones con el polinomio de Taylor, a medida que usted se alejaba del centro, necesitaba cada vez más y más términos. Y había momentos en los que usted se iba muy, muy, muy lejos y ya ningún polinomio le ajustaba, como en el caso de arcotangente. ¿Por qué? Porque esto es un problema local. Entonces, ¿quedó clara esta primera parte de la definición? Sí, señor. Listo. Segundo énfasis que le vamos a hacer a esta definición. Upa. ¿Qué quiere decir que f de sub n de x menos f de x sea menor que épsilon? Pues que las funciones, o sea, que la idea delta épsilon clásica se ve sobre cada punto de f. Eso, ¿cuál es la idea delta epsilon clásica? La idea delta epsilon clásica es que usted tiene acá la función, usted tiene acá un punto x, usted tiene por acá el valor que cree que es el límite, y usted sabe que para valores acá de delta, allá garantiza que hay un epsilon en el que caen los valorcitos, ¿sí o no? ¿Sí recuerda señor. estos dibujos por ahí en su curso de cálculo diferencial? Sí, señor. Listo, imagínese este dibujo sobre una curva. Entonces, este dibujito que usted hacía acá, ahora lo tiene que hacer para cada x de la curva. Es decir, cuando acá tenga un x1, para ese x1 tiene que haber aquí una bandita. Cuando usted tenga acá un x2, para ese x2, pues tiene que haber acá una bandita. Para este x3, pues tiene que haber acá una bandita. ¿Y qué es lo que usted necesita garantizar sobre las funciones que convergen? O sea, esta gruesota es f. ¿Qué necesita usted garantizar de las funciones f sub n? Que las funciones f sub n están todas ahí. Todas en esa bandita. Que ninguna se escapa. En el momento que usted le haga un corte transversal a este dibujo, le queda esto de acá. ¿Sí se da cuenta a lo que me refiero con tomar la versión clásica y hacerla por toda la curva? Sí, O señor. sea, lo que usted está diciendo acá es que usted puede coger todas las funciones y meterlas en una banda. Pregunta, ¿alguno de ustedes había visto alguna vez una gráfica de ese estilo? No, señor. Nunca, nunca, nunca. Ni siquiera los dos los dos mayorcitos del grupo que de pronto han estudiado otras cosas, nunca han visto una gráfica que se parece a esa. No propiamente en cálculo. No sé, profe, ¿En qué? quiere ver si si el variable es estacionario a cierto. Lo estoy escuchando. Aló. Ahora sí, dígame en qué momento la... No se prueba en econometría para saber si una variable es estacionaria o no.
Sí, señor. Ustedes nunca han visto una gráfica, ustedes nunca han visto una gráfica de regresión con los intervalos de confianza. Entonces, cuando usted hace un modelo de regresión lineal, usted lo que hace es, bueno, una recta que ajusta unos puntos, pero eso tiene unos intervalos de confianza, es decir, las predicciones que hace las predicciones que usted hace con eso tienen un ajuste determinado. Voy a copiar acá de internet rápido una gráfica y se las coloco para que la vean. Solo para que la vean. Es que ¿nunca han visto una gráfica como esta? Ah, como es así. Es la misma idea. Es la misma idea. Porque lo que usted quiere es que esos puntos de acá, o sea, lo que usted está buscando es que estos puntos de acá le ajusten dentro de esta bandita. Y lo que usted busca cuando hace una regresión de mínimos cuadrados es que todas estas distancias por acá chiquiticas estén ahí adentro. O sea, en realidad, el regresor, el regresor, la recta como predictora es buena en la medida que muchos puntos caigan adentro de esta bandita. ¿Sí? ¿Sí alguna vez hayan visto esto? Sí, profe, ese sí. Ese es un diagrama, y ese se parece mucho al que yo estoy haciendo, solo que yo no lo estoy haciendo sobre una recta, sino que lo estoy haciendo sobre una curva, ¿no? Pero es el mismo. Sugerencia y nota mental ahí, anótenla por ahí en un ladito. Cuando avancen unos poquitos, unos semestres en la carrera y les toque ver las selectivas, hay un curso que se llama Estadística Matemática. Tienen que tomarlo. O sea, ese curso hay que verlo porque tienen que entender todas estas cosas también allá en otro contexto. Entonces, listo. Ya entendí que se refiere, que es un problema local y ya entendí qué es lo que significa acercarme. Y pues obviamente acercarme quiere, bueno, ¿qué quiere decir? Que sea para todo x en s, que no haya puntos que se escapen. Y pues, ¿qué quiere decir? Que existe un n, que usted necesita que eso suceda en determinadas funciones. Entonces, ya tengo la definición de convergencia uniforme. ¿Listo? Entonces, acá de hecho nos dan la interpretación geométrica, que es meter eso en una bandita, pero pues siendo fiel a lo que yo siempre les he enseñado, hasta hay que ponerle ejemplos. ¿Sí o no? Entonces, a esto hay que buscar la manera de ponerle un ejemplo. Y entonces el primer ejemplo que voy a verificar es que la función f sub n de x igual x a la n, o sea que si esta es f y f de x es igual a 0, en el conjunto S de 1/4 a 3/4, pues voy a mostrar que f sub n converge a f, la flechita es recta, perdón, uniformemente. Entonces, primero, ¿recuerdan los dibujos? ¿Sí recuerdan el dibujo de la función? ¿O no lo recuerdan? No, señor. Bueno, entonces yo se las hago acá rápido. Tranquilos que ahorita hay que hacer la demostración, entonces el dibujo no reemplaza la prueba. Acá en este cuadrito 0,1, que es el que nos importa, ¿sí o no? Perdón, de 1/4 a 3/4, es decir, de aquí hasta acá. ¿Sí queda claro? Sí, señor, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita probar? Que para todo epsilon existe un n de tal manera que eso suceda. Entonces, lo que usted necesita es encontrar, o sea, ¿qué significa acá que dado un epsilon exista un n? ¿Cuál es la función a la que converge? 0. Es decir, esta. A esta función converge. Esta es f. ¿Y dónde están las f sub n? Por aquí arriba, ¿cierto? La constante,
la lineal, la cuadrática, la cúbica, y de ahí para abajo, ¿cierto? Sí, señor. En esta gráfica, ¿dónde pinto al épsilon? O sea, dice dado un épsilon mayor que 0. ¿Dónde está épsilon? ¿Ni idea? Acá está el épsilon. Ese es el épsilon. Porque acuérdese que el épsilon, y eso lo hacíamos acá en el dibujito de arriba, ¿usted dónde pinta los épsilon? Alrededor de la función. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que dado un épsilon, yo encuentre un n de tal manera que después de ese n, las curvitas azules estén todas allá adentro. ¿Queda claro? Sí, señor. O sea, eso, yo sé que no está claro en la medida que no lo hemos hecho, pero está claro que es lo que hay que hacer. ¿Mm? Listo. Entonces, dado un épsilon mayor que 0, lo que yo necesito es que, dado ese épsilon, hallar un n de tal manera que f sub n de x menos f de x sea menor que épsilon. Pero ¿quién es f sub n de x? F sub n de x es x a la n en el intervalo 1/4, 3/4. ¿Sí o no? ¿Qué sabe usted de esa función? Pues que la función es creciente. Entonces, como f sub n de x es creciente, debemos analizar f sub n de 3/4. ¿Por qué razón? Porque si usted garantiza que 3/4 a la n esté por debajo del épsilon, pues automáticamente toda la curva tiene que estar por debajo del épsilon, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que necesito es que 3/4 a la n menos, ¿cuál es la función? 0 sea menor que épsilon. Claramente esto es decir que 3/4 a la n sea menor que un épsilon. ¿Eso se puede encontrar fácilmente? Sí. Simplemente hay que aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y entonces n es igual a ¿quién? O bueno, el valor n sería aproximado a ¿quién? Al logaritmo natural de épsilon sobre el logaritmo natural de 3/4. ¿Sí o no? ¿Está clara esa cuenta o no? Sí, señor. Listo, entonces miremos ahora cómo funciona eso. Porque yo sé que en el fondo usted todavía no me cree muchas cosas. Entonces, vamos a jugar acá con la gráfica un poquito para entender eso. Deme bueno, primero voy a graficar la ventana que necesito. Es x igual 1/2 y x igual 3/4. Perdón, es 1/2 y es 1/4 y 3/4, ¿no? Y por acá estamos. Necesito esta ventanita. Voy a poner acá el n como hacia arriba. Tomemos un épsilon. ¿Cuál épsilon? 0.0,
0.1 vamos a hacer primero, ¿listo? ¿Será que para este epsilon existe un n? Pues debe existir. ¿N quién tendría que ser? El logaritmo natural de 0.1 sobre el logaritmo natural de 3/4. Y eso redondea ¿a quién? Entonces, bueno, menos mal yo tengo acá. Vamos a hacer esto aquí rápido. Vamos a usar computación porque pues finalmente lo que voy a hacer es numérico, ¿no? O sea, lo que quiero es reconstruir el delta epsilon numérico, entonces por eso voy a recurrir aquí un poquito de computación. Entonces, hay que buscar el logaritmo natural de 0.1 sobre el logaritmo natural de 3/4. ¿Eso cuánto da? 8.0003. Me dicen ahí. Entonces, ¿quién debe ser n mayúscula? Pues n mayúscula debe ser 8, de tal manera que si n es mayor que n, la propiedad se cumpla, ¿sí o no? Entonces, Sí, listo. señor. Voy a pintar el epsilon. ¿Quién es el epsilon? 0.1. Y, para que yo pueda agrandar esto otro poquito, sí. Y entonces voy a pararme acá en este cosito del n. ¿Qué valor de n necesito para que la gráfica caiga adentro de la franja? Mayor que 8. Mírenlo ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, de n igual 9 en adelante, esta gráfica está por debajo de ese epsilon. Ahora, profe, yo quiero un epsilon más pequeño. Quiero la mitad de ese, o sea, 0,05. Listo, corrámoslo. O sea, la mitad. ¿Listo? Entonces, si ahora ya no es ese, sino la mitad, automáticamente este valor se mueve. Y ahora da 10.41. Entonces, para este epsilon, ¿quién tiene que ser el n? Pues n tiene que ser 10, de tal manera que para n mayor o igual que n, es decir, desde el término 11, la función que hay ahí adentro. Miremos. Listo, ¿sí ven? Ya encajó. Ya está toda dentro de la bandita. ¿Se van dando cuenta cómo va ajustado? O sea, cómo para cada epsilon yo puedo encontrar un n. Sí, señor, profesor, así. Entonces, es que eso es, o sea, la cuenta es esa. Esa es como la recreación de la cuenta. Listo. Ejemplo 2. Y yo creo que con el ejemplo 2 terminamos por hoy. Me encanta cuando eso pasa y cambia el color después automáticamente. Misma función, distinto intervalo. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de f sub n de x, es igual a una función f de x que está definida como 1 si x es igual a 1 y 0 si x pertenece al intervalo cerrado en 0 y abierto en 1. ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan eso de la clase pasada? Sí, señor. Listo. ¿Qué va a pasar cuando usted quiera hacer la convergencia uniforme? Entonces, cuando usted tome un epsilon y vaya a calcular la distancia de f sub n de x menos f de n, ¿ah? Perdón, menos f de x, ¿qué sorpresa se va a llevar?
Entonces, cuando usted fije un X, ¿qué va a pasar? Usted va a querer que esta distancia siempre esté por debajo de un valor de epsilon, ¿sí o no? O sea, que eso siempre se va a poder meter por debajo de un epsilon, pero resulta que el límite es este. ¿Eso qué va a implicar? Que para valores de n muy grandes, o sea, que cuando usted esté muy cercano, o sea, usted fija acá el epsilon, cuando usted esté en valores muy cercanos por acá, eso no va a entrar. O sea, siempre va a ser posible que usted encuentre un n de tal manera que que en esas ya esté afuera. O sea, que la curva ya no... Usted fija un epsilon y va a darse cuenta que los primeros valores entran, ¿cierto? O sea, este es n igual 1, n igual 2, n igual... Y los n's van creciendo. A medida que los n's vayan creciendo, va a empezar a pasar esto, ¿cierto? Entonces, cuando usted quiera pintar una banda de epsilon acá y una banda de epsilon acá, ¿qué va a pasar con estos de acá? ¿Mm? O sea, la banda de epsilon que usted pintaría por acá va a empezar a tener problemas, porque acá se le salen. Usted los puede ir encajando acá, pero a medida que usted se vaya acercando, ese no le va a dar. Entonces esta convergencia va a ser puntual, pero no uniforme, porque usted no va a ser posible que los meta todos en una sola función. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo claro de cómo se diferencia la convergencia puntual de la convergencia uniforme. ¿Ya? Entonces eso no puede ser convergencia. O sea, en este caso, pues converge punto a punto, pero cuando usted trate de meter todo eso en un delta epsilon, porque es que finalmente le va a quedar un epsilon acá sobre el 0 y un epsilon igual sobre el 1. Entonces, los que entran acá, difícilmente van a entrar acá. ¿Ya? O sea, va a haber es posible encontrar un valor de n en el que la función acá ya no entre. ¿Listo? Para valores muy, muy cercanos a 1. Entonces, en este caso, la convergencia que se da es puntual, pero no es uniforme. Ya no hay convergencia uniforme. Ya no es posible hacer estas banditas de epsilon de acá. Y como para ilustrar esa idea un poquito más, voy a cambiar un poquito acá mi ventana de visualizar ¿el qué? De visualizar el delta epsilon en este, ¿no? Entonces me voy a ir a entre 0, 9 y 1. Acá. Y miren que si yo pongo a andar este n, voy a hacer un n más, voy a poner n mucho más grande. 100. Miren que necesito poner a andar muchísimo este n para que caiga adentro de la función. Pero acá siempre me van a quedar unos pedazos por fuera. Y si agrando el n, 200, igual. ¿Sí se dan cuenta? O sea, finalmente acá siempre va a haber una región que usted no puede, estos de acá, siempre se le van a quedar por fuera. Y pues, ¿cómo hace usted para encontrar eso? ¿Sí ve este punto? ¿Sí ven ese punto que les mostré ahí? Sí, señor. ¿Ese punto quién es? Pues coger, o sea, dado una función x a la n, usted resuelve x a la n igual a epsilon. ¿Ya? Y entonces, ¿quién es n? Perdón, ¿quién es x? La raíz enésima de epsilon. Y entonces, las funciones x a la n caben en el epsilon, es decir, caben en esta bandita si x es menor
que la raíz enésima de epsilon. Pero en este pedacito de acá no sucede. Entonces, ¿sí se da cuenta que por más que usted quiera, esas funciones no las puede meter en una bandita? Sí. Entonces, esa es la diferencia, digamos, esa es la diferencia entre convergencia uniforme y convergencia puntual, pero sobre todo, y que era el objetivo de la clase de hoy, eso es, en un ejemplo práctico, cómo se ve la convergencia uniforme y cómo no se ve la convergencia uniforme. Pregunta de cierre. Si la sucesión de funciones que yo tengo son polinomios de Taylor, ¿qué tipo de convergencia creería usted que va a tener? ¿Uniforme o puntual? Si usted está hablando de polinomios de Taylor, ¿pasará esto o pasará esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Entonces, dígame. Depende del intervalo, ¿no? Claro, dependiendo del intervalo, usted puede caer en este caso o puede caer en este caso. ¿Y qué caso quisiera, en cuál de los dos mundos le gustaría estar más a usted? ¿En este bonito o en este bonito de acá? Que los dos son bonitos. ¿Cuál caso se ve como más interesante o cuál sería el caso que uno esperaría encontrar en intervalos? ¿El uniforme o el puntual? El uniforme. El uniforme. Entonces, el objetivo de lo que nos queda del curso es construir una teoría para garantizar que esos polinomios de Taylor al evolucionar en el tiempo convergen uniformemente a la función que los genera. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe.